Imaginemos el terror absoluto. El océano abierto, de noche, una tormenta oculta las estrellas por completo, un frágil barco de madera a merced de absolutamente nada. Antes de comprender y dominar cierta diminuta fuerza invisible, el ser humano estaba literalmente ciego en el mar. Y es que, durante milenios, nuestra especie navegó verdaderamente al límite. Mirábamos al cielo, buscábamos el sol, seguíamos el vuelo de los pájaros. Pero claro, cuando el horizonte se nublaba, todo desaparecía. La vulnerabilidad era total. Dependíamos de la pura suerte para sobrevivir en esas inmensidades de agua. Hablamos de un verdadero terror psicológico, un aislamiento absoluto, sin mapas exactos, sin la más mínima posibilidad de rescate. Estábamos severamente limitados por las fronteras de nuestra propia visión. No podíamos ir más allá de lo que alcanzaban nuestros ojos. Pero lo curioso es que la clave ya existía. En absoluto silencio. Si damos un salto a Mesoamérica, unos 1000 años antes de Cristo, vemos que la cultura olmeca ya sostenía este tremendo secreto entre sus manos. Una simple barra pulida de hematita, un mineral magnético. Es una evidencia alucinante que sugiere un conocimiento antiquísimo, casi imposible para aquella época. Un origen, digamos, oculto bajo la tierra. Y aunque América guardaba celosamente este misterio, la verdadera revolución tecnológica, esa chispa que terminaría conectando todos los continentes de forma definitiva, estaba a punto de encenderse justo al otro lado del mundo, en Oriente. Nos situamos en la antigua China, allá por el siglo IV a.C. Resulta que un texto súper enigmático, el libro del Señor del Valle de los Demonios, documenta algo verdaderamente fascinante para la época. Habla de una extraña piedra que, mágicamente, atrae al hierro. La magnetita. Aquí es donde empieza todo. Aunque, ojo, no miraron al mar al principio, miraron al destino. Los primeros artefactos tenían forma de cuchara y rotaban sobre unas placas de bronce preciosas. No buscaban nuevas rutas comerciales, que va, buscaban armonía, magia, adivinación. Básicamente era la herramienta fundamental para la ciencia sagrada del Feng Shui. A partir de ahí, la evolución tecnológica fue sencillamente imparable. Si nos fijamos en las fechas, el salto es increíble. Año 1040. Aparece un pez de madera con un imán dentro que flota en el agua y siempre apunta al sur. Avanzamos al 1086. El sabio Shen Kuo suspende una aguja imantada en un fino hilo de seda. Y finalmente, en el año 1111, este invento llega por fin a los barcos chinos. Un hito monumental. Ya hay un documento del año 1117 que lo cambia absolutamente todo en esta historia. Un autor llamado Chu Yu escribe lo siguiente. El navegante observa las estrellas en la noche, el sol en el día, pero cuando está oscuro y nublado, él observa la brújula. Es decir, se acababa de documentar el salvavidas definitivo. Algo hizo clic. Cambió para siempre. De repente, ese miedo paralizante a la oscuridad del océano empezó a desvanecerse. Y este secreto, que había estado tan celosamente guardado, comenzó un viaje implacable hacia Occidente, cruzando desiertos, atravesando montañas y navegando los mares más peligrosos del planeta. Poco a poco, el conocimiento fue fluyendo a través de las rutas comerciales. Atravesó todo el Océano Índico. Los mercaderes árabes y más tarde los cruzados europeos se convirtieron en los portadores de esta auténtica maravilla. Así, el Mediterráneo se transformó en un hervidero absoluto donde la antiquísima tecnología oriental chocó de frente con la urgencia naval de Occidente. Tenemos un relato crudísimo del año 1282 que ilustra esto a la perfección. Describe a capitanes árabes atrapados en tormentas completamente cerradas. Lo que hacían era ocultar un pequeño recipiente con agua para protegerlo del azote del viento. Ponían a flotar una aguja, le acercaban la piedra mágica y la aguja reaccionaba. Era literalmente la pura supervivencia flotando dentro de un simple cuenco de agua. Y entonces Italia tomó el relevo. Los navegantes amalfitanos, los genoveses, los venecianos, ellos fueron quienes decidieron encapsular esa frágil aguja dentro de una pequeña caja de madera de boj. Lo llamaron la buxis o búsola, que es exactamente de donde proviene nuestra palabra brújula. Le integraron la rosa de los vientos en el fondo y de repente el diseño moderno que todos conocemos acababa de nacer. Si lo pensamos bien, esto no fue solamente una mejora técnica más. Fue una revolución psicológica sin ningún tipo de precedente. Por primera vez en toda la historia, la humanidad dejó de mirar al paisaje físico para guiarse. Tuvimos que empezar a confiar nuestras propias vidas a una fuerza totalmente invisible que, para colmo, ni siquiera comprendíamos del todo. Y es que esa fe ciega en una cajita de madera desató por completo la era de los descubrimientos. De pronto teníamos a exploradores cruzando hacia lo verdaderamente desconocido, el mundo volviendo a conectarse como una nueva Pangea. El mapa del mundo, tal y como lo percibimos a día de hoy, fue redibujado de manera radical gracias a un simple y minúsculo trozo de hierro magnetizado.
Pero claro, el mar siempre esconde secretos un tanto traicioneros. A medida que los barcos lograban llegar cada vez más lejos, un nuevo terror empezó a apoderarse de las tripulaciones. Parecía que la aguja fallaba. Resultó que el norte verdadero, el geográfico, y el norte magnético no eran exactamente el mismo lugar. Así es como la famosa declinación magnética hizo su dramática entrada en escena. Como era de esperar, este pánico engendró mitos muy oscuros. Los marineros medievales empezaron a hablar en susurros sobre la Rupes Negra. Se suponía que era una colosal isla de imán negra situada en el mismísimo Polo Norte. Una especie de roca demoníaca tan sumamente poderosa que arrancaría los clavos de hierro de los cascos, desintegrando los barcos en medio del mar helado. Una auténtica locura. Tuvimos que esperar nada menos que hasta el año 1600 para poder desentrañar la verdad de todo esto. Fue el doctor William Gilbert quien por fin descartó los monstruos y las islas mortales, y lo que demostró fue la inmensa magnitud de la realidad. La Tierra entera es, en sí misma, un gigantesco imán. Llevábamos siglos navegando sobre un inmenso campo de fuerza a escala planetaria. A partir de ese preciso momento, la obsesión global fue conseguir la máxima precisión. Hubo auténticas cruzadas magnéticas británicas dedicadas a mapear estas variaciones. Fueron siglos y siglos de mejoras incrementales, hasta que aterrizamos en el año 1933. Es entonces cuando el finlandés Tuomas Vogelinen inventa la brújula portátil rellena de líquido. La aguja por fin se estabiliza de verdad. Acababa de nacer la precisión total para el explorador moderno. Hoy en día vivimos rodeados de constelaciones de satélites y de sistemas de posicionamiento global súper avanzados. Pero seamos sinceros, cuando la batería muere, cuando la pantalla del móvil se apaga por el frío o cuando el maldito GPS simplemente se rinde en medio de un bosque denso, esta pequeñísima cápsula analógica sigue siendo, con diferencia, nuestro salvavidas más puro y fiable. Si miramos atrás, es un viaje histórico verdaderamente asombroso. Pasamos de una roca pulida olmeca a una cuchara divinatoria en China, luego a una aguja flotante árabe y de ahí a una caja de madera italiana. Toda esta evolución para llegar a un objeto diminuto que fue capaz de derribar las barreras del miedo a lo desconocido y que logró conectar todos los confines de nuestro mundo. Todo este análisis nos deja con una última y profunda reflexión. ¿Creemos que la brújula simplemente nos ayudó a encontrar nuestro camino sobre el mapa? ¿O quizás fue el instrumento que por primera vez en toda nuestra historia nos dio el verdadero valor para atrevernos a perdernos?